Ya estamos. Entonces, vamos a ver la tercera clase. El tema de la clase es probabilidades. Tuvieron ya el videito para ver, así que espero que lo hayan visto. Esto lo vamos a pasar rápido las primeras diapos. Antes de empezar y ver el contenido de la clase, vamos a ubicarnos dónde estamos dentro de la materia. ¿Se acuerdan? El primer día yo les mostré un esquema donde teníamos una población, donde están todas las unidades experimentales que me interesan. De ahí sacábamos una muestra y trabajábamos sobre la muestra. Los datos se los tomamos a la muestra. Pero después queríamos inferir los resultados a la población. Bien, para ese proceso yo les dije, desaparecía la certidumbre, ya no hablamos más con certeza, y empezamos a tener cierto grado de incertidumbre, y aparecía la palabra probabilidad de error. ¿Por qué? Porque trabajo con una pequeña muestra, y por azar esa muestra no tiene por qué ser exactamente igual a la población. Entonces, yo voy a estimar parámetros, y esa estimación conlleva una probabilidad de error. El objetivo final del curso, o de esta serie de clases que viene ahora, es que ustedes aprendan a calcular esa probabilidad de error. Entonces, primero, tenemos que ver qué es una probabilidad. La clase de hoy es cuál es el concepto, entre hoy y la que viene, cuál es el concepto de probabilidad, qué significa eso, y cómo empezar a calcularlas en experimentos muy simples. En situaciones que después ustedes como investigadores no van a vivir, va a ser muy raro, salvo que se dediquen al juego y pongan un casino, la mayoría de ustedes no se va a topar con situaciones de tener que calcular la probabilidad que un dado salga par o impar, o que la moneda caiga caro o seca. Entonces, pero sí eso sirve para que comprendan el concepto de probabilidad. Y después vamos a ir aumentando la complejidad, pero la complejidad de los procesos que vamos a estudiar, no sé si tanto la complejidad en las cuentas y demás, para llegar a poder calcular probabilidades en donde hay un proceso biológico bien claro y bien real. Entonces, el objetivo final es ese. Así que tenemos que pasar esta etapa medio gris de la materia, donde calculamos probabilidades de cosas que no sabemos bien para qué nos van a servir, pero tengan en claro eso. El objetivo final es calcular probabilidades de error, lo cual es fundamental a la hora de hacer inferencia estadística. Bien, todas estas diapos ya las vieron en el video, no me voy a detener acá. Está la definición de lo que es un experimento aleatorio, ¿sí? Es un experimento, algo que se puede repetir bajo las mismas condiciones siempre, pero el resultado es incierto. Sé qué resultados puedo obtener, pero no sé cada vez que haga ese experimento cuál voy a recibir, qué resultado voy a obtener. Hay un componente que se llama de azar aleatorio que no me permite a mí definir cuál es. Uy, esto quedó mal, pero también tienen el concepto de espacio muestral, que son todos los resultados posibles de ese experimento, de un experimento, y lo poníamos con la letra S, por la traducción space, pero en español a veces aparece con la letra E, y aparece entre llaves. Entre llaves vamos a dar los resultados posibles de ese experimento y eso va a ser nuestro espacio muestral. Nosotros vamos a calcular probabilidades de estos que llamamos sucesos o eventos, tal como se los mencionaba Adriana en el video. Que tenemos sucesos simples cuando están formados por un único evento, o a veces tenemos sucesos compuestos cuando tenemos varios. Acá se ve un poquito más claro cuando el ejemplo del experimento aleatorio es tirar un dado y ver qué cara sale. Estos son los resultados posibles, que lo vamos a llamar eventos. Son eventos simples. Yo puedo calcular probabilidades, lo que vamos a hacer es calcular probabilidades de estos eventos, o en términos generales lo vamos a llamar sucesos. Tenemos los simples o algunos compuestos. Puedo decir que un número sea impar, ya lo vieron, lo veíamos como un conjunto, que son estos tres eventos. Es un suceso formado por tres eventos. O que sea mayor que 2, y es un suceso formado por 4 eventos. Sobre estos son los que vamos a calcular probabilidades. Y viene bien la noción de conjuntos, porque las probabilidades se pueden visualizar bastante bien con esto de conjuntos. Vieron algunas operaciones entre eventos o sucesos, la unión, vieron la intersección, que es la parte que forma por los dos, y aparece la letra I, y el complemento,
que son todos los que no son de A. O sea, el suceso A, el complemento es no A, aparece con las rayitas de arriba. Todo lo que no es A. El resto del espacio muestral. Bien, y acá hay una serie de definición de lo que es una probabilidad, que básicamente es una medida de una forma de cuantificar la incertidumbre que tenemos nosotros de la ocurrencia de un determinado suceso. Hay un suceso que puede generar, que tiene una determinada probabilidad de ocurrir. Lo que me está diciendo es qué tan factible, es una medida de qué tan factible es que eso ocurra. Una cuantificación de eso. A ver, acá voy a detenerme a hacer una explicación un poco más filosófica. Ven que acá aparece la palabra incertidumbre, y está otra palabra que está dando vueltas por acá, es la palabra azar. Técnicamente, son dos conceptos distintos, azar e incertidumbre. Azar habla de que el azar es como un componente que no me permite a mí definir el resultado. Por ejemplo, ¿cuándo va a venir el gato nuevamente? Tiene un componente no tan aleatorio, casi siempre que me pongo a hablar. A ver, el azar sería, vamos a llamarlo así, como una fuerza mágica que a mí no me permite saber cuál es el resultado de un experimento. Y la incertidumbre se refiere a que es una incapacidad de mi parte. El proceso es determinístico, va a haber un resultado, pero yo no soy capaz de saber cuál es ese resultado. Es decir, que yo no manejo bien las condiciones iniciales, no conozco demasiado bien el proceso, entonces no sé cuál es el resultado del experimento aleatorio. En cualquier momento voy a encerrar un gato. Entonces, a ver, esos dos conceptos que a veces se los separan, desde mi perspectiva, y esto es una perspectiva personal, en realidad es el mismo proceso. Porque para mí, y para varios, no es solamente para mí, el concepto de azar no existe. El azar no existe. No hay ninguna fuerza mágica que haga que un proceso no pueda ser descrito. El resultado de un experimento no pueda ser predicho. Simplemente lo que hay es falta de conocimiento del proceso que me impide a mí predecir el resultado. Por ejemplo, el caso más simple que se usa en todos lados es tirar una moneda. Tiro una moneda y la moneda puede salir cara o seca, cualquiera de los dos lados. Yo cuando la tiro, uno dice hay un componente aleatorio que me impide a mí poder decir si sale cara o si sale seca. Pero, en realidad yo y varios consideramos que es una cuestión de incertidumbre. Yo no tengo la capacidad de definir exactamente con qué fuerza tiro la moneda, cómo se va a comportar con el rozamiento del aire, cuántas vueltas va a dar esa moneda, y después cuando llegue al piso, de qué forma va a rebotar, y de cuántas veces va a rebotar y demás, que va a condicionar que vaya a caer cara o vaya a caer seca. Si yo tuviera todos esos elementos y pudiera poner eso en una fórmula, podría decir perfectamente, fijando las condiciones iniciales, que es cómo tiro la moneda, predecir exactamente de qué lado va a salir. De hecho, ya hay unas máquinas que uno pone la moneda y ya la forma en que la tira predice cómo va a caer. Porque es un dispositivo que controla perfectamente todas esas fuerzas. Entonces, la noción es como que todo es predecible, simplemente yo soy incapaz de hacerlo. Entonces el concepto es de incertidumbre más que de azar. De hecho, eso funciona bien en lo que se llama física clásica, y hay hasta conceptos en que dicen que uno puede predecir absolutamente todo en física clásica. Ahora explico por qué estoy diciendo esto de clásica. En física clásica uno puede predecir cualquier evento. ¿Por qué? Porque la ubicación de una partícula en un determinado momento, con todas las fuerzas que están actuando sobre esa partícula, me permite a mí predecir la ubicación de esa partícula en el tiempo siguiente. Sabiendo las condiciones iniciales, puedo predecir el paso siguiente. Si eso es así, yo puedo predecir
todos los pasos de esa partícula de acá al futuro. Veo el paso 1, miro las condiciones iniciales, predigo el 2, veo las condiciones, predigo el 3. Entonces, si eso es así, las condiciones iniciales determinan el estado en el tiempo siguiente, prácticamente lo que está diciendo es que no hay nada, ya está todo definido, todo nuestro futuro ya está definido por las condiciones iniciales. Es más, ya está todo definido desde que el inicio del Big Bang, las condiciones del Big Bang, esas son las condiciones realmente iniciales, ya definieron todo lo que va a pasar con todas las partículas del universo. Entonces, si nosotros tuviésemos la capacidad, la habilidad suficiente para medir las condiciones en el Big Bang, podríamos haber predicho el día, en el instante que ocurrió el Big Bang, podríamos haber predicho que hoy nosotros íbamos a estar hablando del Big Bang en este momento. Porque todo es una secuencia de pasos, y cada paso es predecible por el paso anterior. Eso lleva a una noción filosófica de que ya está todo escrito. Todo lo que va a pasar ya está escrito por las condiciones iniciales. El tema es que es tan complejo predecir lo que va a pasar, es que nosotros somos incapaces de hacerlo. Lo que tenemos es incertidumbre, el destino ya está escrito. Ya está escrito todo lo que nos va a pasar en la vida, simplemente somos incapaces de predecirlo y viajamos por la vida sin saber qué es lo que va a pasar. Pero sí, algunas cosas sabemos cuándo va a salir el sol, cuándo se va a poner, hay ciertas cosas que sí, pero otras que son mucho más complejas, no. Pero de vuelta, no hay un componente aleatorio. No hay una fuerza mágica llamada azar que no nos permite hacerlo. Simplemente falta de conocimiento. Eso es en física clásica. Hay un mundo donde, por ahora, sigue existiendo la palabra azar, y el azar es realmente una fuerza mágica que no permite definir el futuro o las condiciones que van a venir. ¿Quién me dice en dónde, si quieren escribirlo en el chat o me comentan, en dónde sí hay verdadero azar? En la cuántica. Exacto. Los que ya vieron algo de física cuántica o leyeron y demás, saben que en el mundo cuántico sí existe el azar. Bueno, sí existe. Hay quienes dicen que existe el azar. Y hay una gran discusión, ya desde la época de Einstein, Einstein era determinístico, y él decía que no existe nada que no pueda ser descrito, y luchó contra esa idea. De hecho está la famosa frase que dice que Dios no juega a los dados, la cual está equivocada, porque para mí ya arranca mal hablando de que Dios es el que determina el futuro. Pero bueno, ahí hay un debate, ahora está subsanado a favor de la física cuántica, en que es imposible, por ejemplo, si uno quiere saber la ubicación de un electrón, hay una distribución de probabilidades de dónde se va a encontrar el electrón, pero no hay forma de predecir exactamente en qué tiempo y en qué lugar va a estar ese electrón. Entonces dicen que hay un componente aleatorio. Y ahí sí hay algo que hace imposible predecir. Y esa sería la verdadera noción de azar. Hay un componente aleatorio que es imposible de... Y no que es un problema de que yo no sé cómo calcular la ubicación, que sería incertidumbre. Bien, para mí todavía no está todo resuelto, y en algún momento puede que aparezca la forma de predecir esa ubicación y vuelva a ser un proceso ya determinístico. Por ahora, la física cuántica es en el único lugar donde estaba. Antes, si vamos viendo antes en la historia, y vamos repasando todos nuestros conocimientos previos, antes no se caía un rayo y se pensaba que era Dios, o que el rayo cae por azar, y en realidad no. Si uno supiera exactamente todas las fuerzas físicas involucradas, podría predecir la ubicación de cada uno de los rayos. Entonces son como palabras comodines. Primero se le echaba la culpa a los dioses, después al azar, y eran comodines por la falta de conocimiento nuestro sobre el sistema con el que estamos trabajando. Con el tiempo fue desapareciendo Dios de la causa de todo, después va a desaparecer el azar y todo va a ser determinístico, lo cual va a ser bastante aburrido. Bien, nada, filosofía. Temas más filosóficos. En la materia, para la materia, no nos vamos a hacer rollo con eso, vamos a hablar de incertidumbre y azar,
medio como mezcla, no nos vamos a hacer demasiado problema, y vamos a suponer que los experimentos aleatorios simples tienen un componente aleatorio donde interviene el azar, para que nos impida a nosotros conocer un resultado. Entonces, como está ese componente aleatorio, o ese nivel de incertidumbre, nosotros lo que vamos a tratar de hacer con métodos estadísticos es de cuantificar cuáles son las chances, qué tan a menudo va a ocurrir un resultado o el otro. Y lo vamos a hacer, como se lo explica en el video, a partir de una convención que se determinó que las probabilidades son unos axiomas propuestos por Kolmogorov. Dice que las probabilidades van a moverse entre 0 para un suceso imposible y 1 para un suceso seguro o suceso cierto. Dentro de ese rango de valores, entre 0 y 1, vamos a encontrar toda una gama de probabilidades. Cuanto más cerca de 1, más chance de ocurrir el resultado. Cuanto más cerca de 0, más baja la probabilidad de ocurrir. Y en 0 o 5 vamos a tener la misma chance de que ocurra como de que no ocurra, la X probabilidad. Eso lo vieron en el video. Y hasta acá habían llegado con el video. Vamos a empezar ahora a calcular probabilidades. Tengo un suceso, un resultado de un experimento, y quiero calcular cuál es la probabilidad de que ese resultado ocurra. Y vamos a ver básicamente dos enfoques. Uno de los enfoques es el enfoque clásico, propuesto por Laplace, el enfoque de Laplace o enfoque clásico. Y este enfoque es muy interesante porque es un razonamiento, como dice acá, abstracto y que se hace antes de hacer el experimento. Por eso se le llama una probabilidad a priori. Una probabilidad a priori. La puedo definir sin tocar el dado, sin tocar la moneda. Puedo decir cuál es la chance de que algo ocurra. ¿En qué se basa? En lo siguiente. Dice, si un experimento aleatorio admite cierta cantidad de resultados posibles, todos igualmente probables, la probabilidad de ocurrencia del suceso A es el cociente, es un cociente entre la cantidad de casos o sucesos favorables a A dividido el número total de casos posibles. Esa es la forma intuitiva de calcular probabilidades. Básicamente decimos la probabilidad de que ocurra A, y estamos usando esta terminología. P es probabilidad, entre paréntesis va el suceso. En general los sucesos le ponemos letras y en mayúscula, no es obligatorio, pero en general terminamos poniendo así. La probabilidad de que ocurra A, después ahí puede ir una palabra, no necesariamente son letras así. Pero cuando estamos en términos más abstractos, se usa esta nomenclatura. Es la cantidad de casos favorables, cantidad, tengo que contar cosas, favorables, sobre una cantidad de casos posibles. Lo más fácil es verlo tirando una moneda. El ejemplo clásico. Tiro una moneda equilibrada, la moneda tiene caras y secas. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara? Si alguien lo quiere, lo pone en el chat, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Si lo ponemos entre 0 y 1. Todos tienen una noción de cuánto es eso. Bien, genial, ahí empieza a aparecer 0,5, 0,5, 0,5. Exactamente, un medio. Eso es lo que todos intuitivamente sabemos que es cara. Si la moneda está equilibrada, la mitad de las veces va a salir cara, y la mitad de las veces no va a salir cara o va a salir seca. Estamos descartando al canto, o sea que caiga de canto, como si no tuviese superficie. La chance es mínima, pero existe, hay que descartarla. Entonces asumimos dos resultados posibles. ¿Cómo hicieron esa cuenta intuitiva? Es ese un medio que puso Agustín ahí. Uno dice, tengo dos resultados posibles, cara o seca, de los cuales uno solo es favorable. Y esa es la cuentita. Un caso favorable de dos posibles. Un medio. Hacemos el cociente, da 0,5, lo expresamos en términos de probabilidades, o lo expresamos en términos de fracciones, un medio. ¿Estamos? No trae ninguna complicación. Acá tenemos para sucesos simples o sucesos compuestos. Vamos a ver. Ahora el experimento aleatorio es arrojar un dado. Arrojo un dado y miro que cada queda para arriba. Y digo,
En función de la cantidad de puntitos que tiene esa cara, defino el número. Entonces pregunto, ¿cuál es la probabilidad que en la cara que queda hacia arriba haya 3 puntitos, básicamente? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que salga un 3? De vuelta, ¿cuál es? Ahí empiezan a aparecer. Un sexto. Perfecto. Tengo 6 resultados posibles. Uno solo es favorable. Así que funciona genial. Ahora me dice la probabilidad impar. ¿Quién me va tirando guarismos para la probabilidad impar? Un tercio, veo ahí, de Ezequiel. 3 sextos, ahí me va gustando. Un medio, 3 sextos, y ahí va a converger. Está bueno, me gusta ver cómo evoluciona. Si uno pudiera hacer un gráfico de las respuestas, empieza bastante heterogéneo y después se estabiliza y converge en una respuesta. Entonces, sí, es ¿cuántos resultados posibles tengo? Si lo miramos a escala de cara, tengo 6 caras posibles, de las cuales 3 son favorables. 3 son impares, el 1, el 3 y el 5. Son 3 favorables de 6 posibles. Esto lo podemos simplificar y llevarlo a un medio, o pensarlo como hay técnicamente 2 resultados posibles, uno es par y el otro impar. En ese mundo, si lo pensamos ya como par o impar, uno es favorable de 2 posibles. Si son coherentes, no hay ninguna forma con hacer. Y el mismo trabajo hay que hacer para la probabilidad mayor que 2. ¿Quién me propone para la probabilidad mayor que 2? 4 sextos. Exacto, ahí van. Son 6 resultados posibles, de los cuales mayores que 2 está el 3, 4, 5 y 6. Son 4 mayores que 2. Fíjense que no dice mayor o igual, ¿eh? Es mayor que 2. Así que tenemos 4 de 6. O sea, 2 de 3, o sea, 0,67 o 6,666. Así. Esta noción, esta aproximación al cálculo de probabilidades, se desparramó mucho y es muy usada intuitivamente por todo el mundo. Pero tiene un lado oscuro. A ver, acá. El experimento 3 era tratar a un paciente con una nueva droga. En el video es un ternero con no sé qué, es lo mismo. Es un paciente, y le voy a dar una nueva droga. Y me fijo, el paciente puede, 3 resultados posibles: mejorar, empeorar o quedarse igual. Son 3 resultados posibles. Si pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que mejore? Que es uno de esos 3 resultados. ¿Quién me dice cuál es esa probabilidad? ¿Alguien me dice? 33,3333. Si lo pasamos a porcentaje sería 33, si lo dejamos en proporción 0,33 o en fracciones 1/3. Ese sería uno de los resultados. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Estamos todos de acuerdo? Depende de cuán buena sea la droga. Si le das ibuprofeno para tratar la tuberculosis, hay 0% de posibilidades. Bien, exacto. Yo trato con la droga A, hago esta cuenta, me dice 1/3. Lo trato con la droga B, como dice, no me acuerdo, no registré quién habló, estoy tratando tuberculosis y le doy ibuprofeno. Sigo diciendo 1/3, son 3 resultados posibles. Para el ibuprofeno hay 3 resultados posibles: mejora, empeora o se queda. Y uno es favorable, es 1/3. ¿Dónde está la falla? ¿Alguien se da cuenta dónde está la falla? Volvamos a la definición, vuelvo para atrás. Acá. Hay algo que está escrito ahí que la mayoría de la gente se lo pasa de largo. Y es este concepto que está acá. Esto como acá. Todos igualmente probables. Exacto. Lo que escribió ahí Mariano. Para que funcione la ley que propone Laplace, este enfoque clásico, esta cuentita de acá, todos los casos posibles, todos estos posibles, tienen que ser equiprobables. Veamos qué hicimos hasta ahora. Tiramos una moneda. Yo cuando les dije, hago un experimento donde digo, tiro una moneda equilibrada. Tiré esa palabra, la deslicé por ahí, y básicamente lo que estoy diciendo, que ambas caras tienen la misma chance de ocurrir. Por eso tuve que decir equilibrada. Si la moneda no está equilibrada, este no es el resultado. Y acá pasa lo mismo, arrojé un dado. Tengo que suponer que el dado está equilibrado. Y ahí puedo calcular todo esto. El 6
siempre tienen que mirar el denominador. En el 6, las 6 cosas que conté tienen que ser equiprobables. No puede ser que eso no sea así. Entonces, cuando yo vengo a probabilidad de mejora, no puedo hacer un tercio porque las 3 cosas que están acá no tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y eso cambia según la droga, según la enfermedad, según el paciente. Entonces, ojo, que la regla de Laplace está acotada. Acotada a experimentos donde haya X probabilidad. Me tengo que asegurar que haya X probabilidad. Y hay un caso interesante que es el de este ejemplo. Arrojar un dado. Pasa lo mismo. Vieron que hay dados que se llaman cargados. Uno puede incluso comprar dados cargados. Puedo comprar un dado cargado que pese más la cara del 2, entonces tiende a salir más veces el 5. El dado es un cubo, le pongo más masa de un lado y tiende eso es más pesado y caer más hacia abajo. Si yo hago la ley de Laplace, digo, ¿cuál es la probabilidad que salga el 5? Va a ser un sexto, porque son 6 resultados posibles, no hay ninguno de dado. Simplemente hay uno con más chances que el otro. Y está mal, no es un sexto. ¿Por qué? Porque no son equiprobables. Y es más, Entonces acá no Sí. hay azar, perdón, sí, ¿en dónde no hay azar? en dado. el del paciente. En el paciente, no. Ahí ya no es un proceso netamente aleatorio, donde la droga, la idea es que no sea un proceso aleatorio, la idea es que la droga cambie el resultado y modifique las probabilidades. Hay probabilidad de curarse, pero claramente no es por azar. La gente no se cura por azar, hay procesos fisiológicos y las drogas actúan sobre esos procesos fisiológicos distorsionando las probabilidades para que no sean por azar. Si a vos tenés una droga que actúa por azar, no la compres porque claramente no está haciendo nada. Entonces, sí, ahí ya es claramente un proceso donde no está guiado por el azar, por lo menos en gran medida. Entonces, esto sí sirve, justamente la noción frecuentista, para los casos donde está guiado por el azar, y solamente por el azar. Pero les contaba, el caso del dado, este que está acá, si ustedes miran un dado, no sé si tienen un dado por ahí, el dado, fíjense, es un cubo de una masa y tiene números, que son agujeritos. Hay una cantidad de agujeritos en cada uno. Con un sacabocado le han sacado un pedazo de masa y con eso hacen el número. La cara del 1 tiene un huequito y la cara del 6 tiene 6 huequitos. Lo que yo estuve mirando es que para la gran mayoría de los dados, la máquina que saca el huequito es del mismo tamaño para el 1 que para el 6. El sacabocado es el mismo para todos. ¿Y qué termina pasando? A la cara del 1 le saco un bocado chiquitito. A la cara del 6 le saqué 6 bocados. 6 veces más de masa le saqué. Por lo tanto, ¿cuál es la cara más pesada? ¿La del 1 o la del 6? El La 1. del 1. La del 1 va a ser mucho más pesada. Va a tender a quedar para abajo. Y la del 6 para arriba. Si eso fuese así, la diferencia debe ser sutil, pero si yo hago esta cuenta, digo, ¿cuál es la probabilidad que salga el 3? Me va a dar un sexto. Digo, ¿cuál es la probabilidad que salga el 6? Si yo no tengo en cuenta eso, me da un sexto. Y yo digo, ¿cuál es la probabilidad que salga el 1? Y mientras sea 1 acá, sea el 6, cualquier número, mientras sea un evento favorable, va a ser un sexto. Y esta forma no tiene la capacidad de detectar diferencias entre estos métodos. Si el dado no está balanceado, sea porque lo compramos y tienen estos sacabocados que hacen estos desastres, o sea, o no. A ver, lo que termina pasando es lo siguiente. Yo creo que los dados baratos, la densidad de la masa del plástico que hacen no debe ser para nada pareja. Después esos huequitos se los pinta, así que hay algo de pintura que quizás compense cierta parte del peso, o lo que sea, pero no son tan perfectos como para que ese efecto llegue a tener un efecto, esa diferencia de masa llegue a tener un impacto muy, muy fuerte. Pero, si yo quisiera saber realmente si el dado está cargado o no, la alternativa es ver el próximo método que vamos a ver, pero básicamente, adelanto, tendríamos que tirar 1000 veces el dado y contar cuántas veces cayó el 6, cuántas veces cayó el 1, y ver si más o menos es lo mismo. Y no 1000, porque con 1000 todavía puede haber algún ruido aleatorio.
10.000, 100.000 veces. Nadie va a hacer eso con un dado, pero esa es la otra forma de aproximarse, ¿sí? Repitiendo el experimento muchas veces. Ahora vamos a ir hacia ese mundo. Pero si yo no toco el dado, no ejecuto el experimento, no tengo forma de ver a priori cuáles son las probabilidades si el suceso no es equiprobable. ¿Se entendió? Entonces, para eventos muy simples, tirar una moneda, saco una carta, tengo bolitas y elijo una, tengo animalitos y elijo al azar y demás, en esos ejemplos Laplace funciona bien. Pero tengan mucho cuidado cuando lo uso, porque sigo viendo gente que sigue tratando de calcular probabilidades usando esta técnica y no tiene en cuenta la equiprobabilidad, que todos los sucesos que están en el denominador tienen que tener exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, en este caso es un claro ejemplo que esto no ocurre, y eso depende de la droga que ponga, y es algo que como biólogo a mí me va a interesar. Así que yo no puedo hacer esto. La alternativa que tengo es ir y probar en un montón de pacientes y ver cuántos se curan y cuántos no, y tratar de aproximarme a la probabilidad a partir de repetir el experimento. Y esa, bueno, pasa lo mismo para el modelo 4, para el 4. Medir el diámetro a la altura del pecho de un árbol. Tengo árboles y le mido el diámetro a la altura del pecho. Siempre hago el mismo comentario. Yo la primera vez que vi esta medida, diámetro a la altura del pecho, el DAP, es algo que se usa muchísimo, lo primero que pensé es, ¿dónde está el pecho de los árboles? Yo pensé que era la altura del pecho del árbol, y tardé en darme cuenta que hablaba del pecho del investigador, ¿sí? Es el diámetro de la altura del pecho del investigador. Entonces, es una variable y dice, ¿cuál es la probabilidad que tome mayor que 10? Ahí ni siquiera tendrían chance de aplicar Laplace. Vamos a suponer que los números aparecen por azar, cosa que no existe. Pero yo tendría que hacer la probabilidad de que salga mayor que 10, sería la cantidad de casos posibles sobre la cantidad de casos favorables. ¿La variable de qué tipo es? Altura. Quali, quanti, discreta, continua. Ya que estamos, repasamos algunos conceptos. Continuo. Es continua. ¿Cuántos resultados posibles tiene una variable continua? Infinitos. Infinitos, ¿sí? Son infinitos valores. Así que tengo infinitos resultados posibles. ¿Y cuántos resultados hay mayores que 10? Infinitos. También son infinitos, ¿sí? Así que, nada, no podemos calcularlo, ni siquiera ya si la variable que estamos viendo es continua. Asumiendo que todas las medidas tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir y que por azar voy a agarrar un árbol, cosa que tampoco es cierto, tampoco son estos infinitos, son equiprobables, tampoco podríamos calcularlo así. Así que, como verán, está muy limitado este enfoque solamente para situaciones muy simples, donde podemos asumir equiprobabilidad. Cuando no podemos asumir equiprobabilidad, la alternativa que tenemos es hacer, bueno, esto que está acá. Es el enfoque frecuencista. El enfoque frecuencista habla de frecuencias, cantidad de veces que ocurren las cosas, y básicamente es, hago el experimento un montón de veces y cuento cuántas de esas veces ocurrió el suceso que yo quiero ver. Entonces, es una probabilidad capturada, obtenida a posteriori. Tengo que hacer el experimento y lo tengo que hacer muchas veces. Entonces, lo que predice, lo que propone este término, si yo un experimento lo repito un número alto de veces, lo que puedo hacer es calcular la frecuencia relativa del suceso que quiero estudiar. Esa frecuencia relativa se aproxima a una probabilidad cuando el n tiende a infinito. Como dice acá, la probabilidad que ocurra el suceso A es lo que quiero calcular. Lo que hago es repito el experimento n veces y calculo la frecuencia absoluta, en este caso de n. Todo esto que está acá, frecuencia absoluta de A dividido n, esto es frecuencia relativa. Por lo tanto, lo que hago es, cuento cuántas veces salió A del total de veces que hice el experimento. Eso me da la frecuencia relativa. Si sale el 10% de las veces salió A,
Si este n es grande, este 10% va a ser un número bastante parecido, se aproxima bastante a la probabilidad de que ocurra. A medida que aumente el n me voy a aproximar cada vez más. Si el experimento lo repito pocas veces, la frecuencia relativa es una frecuencia relativa, nada más, no se aproxima a la probabilidad. Pero a medida que el n empieza a crecer y crecer y crecer, la frecuencia relativa empieza a estabilizarse en un valor, y ese valor en el cual se está aproximando, se hace asintótico, ese valor es la probabilidad. Veamos este ejemplo. Es como una simulación, pero básicamente es tirar una moneda. Tiro una moneda y la moneda tiene dos resultados posibles. Entonces, esto que estoy poniendo acá es la frecuencia relativa. Es como si yo tengo una tabla, tengo mi variable, es cara o seca. Esto es seca con C, que es el lugar donde se acuñan las monedas. ¿Es cara o seca? Entonces, hago el experimento una vez y me salió seca. Cero cara. Vamos a suponer. Esto es la frecuencia absoluta. Hago la frecuencia relativa y esto me queda 0 de 1 y esto me queda 1 de 1. Una vez seca, una vez cara. Si grafico, en este caso la frecuencia relativa de cara, el éxito es cara, esto tendría que graficar un valor 0. ¿Qué sería acá? Tiré una vez la moneda y me quedó 0 frecuencia relativa de cara. Repito el ensayo, y ahora acá me queda un 2. Ahora esto se transforma en un 2. Y vamos a suponer, que es más o menos lo que pasó acá, que ahora me salió una cara. Una cara y una seca. Esto me queda un medio acá y un medio acá. Esto se fue a 0,5. Fíjense qué es lo que mostré acá. Pasó a 0,5. Después, vuelve a tirar, la frecuencia bajó, le salió un par de veces seca, después volvió a salir cara, sale seca, sale cara, sale seca, pero esto empieza, como el n empieza a ser muy grande, que es lo que estoy dividiendo, se empieza a estabilizar estos números. Para yo subir una cantidad, una frecuencia relativa, cuando el n es chico, con una racha pequeña de caras, se me sube, una racha pequeña de secas, baja la proporción. Pero si yo tiré 10, 20, 30 veces la moneda para que haya una racha, la racha va a tener que ser muy larga para que modifique los resultados. Entonces, esto empieza a tener un comportamiento que al principio es muy errático, y con el tiempo esto se empieza a estabilizar. Y acá solo tiré 100 veces la moneda. Si esto lo llevan a 1000, 10.000, 100.000, van a ver que se estabiliza, y el valor donde se estabiliza es 0,5, que es la probabilidad de que salga cara si la moneda está equilibrada. Esta simulación está hecha con una moneda equilibrada. ¿Se entiende el concepto? Es como que vamos aumentando el n, vamos aumentando las frecuencias y vamos calculando las frecuencias relativas. Cuando tiro pocas veces la moneda, con n bajos, las frecuencias relativas son muy erráticas. Pero cuando los n son altos, esto se estabiliza. Entonces, lo que ocurre es que la frecuencia relativa, que es todo esto, esta es la frecuencia relativa de A, tiende a la probabilidad cuando el n tiende a infinito. ¿Mm? Ese es el concepto, la noción frecuencista de las probabilidades. Que la frecuencia relativa se aproxima a una probabilidad cuando el n tiende a infinito. ¿Estamos? Y ahí sí funciona para cualquier cosa. Yo puedo agarrar una moneda equilibrada, esto converge a 0,5. Agarro un dado equilibrado y la probabilidad del 6 converge a un sexto. Pero si agarro un dado desequilibrado, o equilibrado donde el 6 tiene más chances, lo voy a tirar y va a ir esto y va a converger en un punto distinto a un sexto. Y ahí es donde me voy a dar cuenta si sacar 6 sacabocados de la cara afectó o no afectó las chances de que salga el 6. Así que si tienen uno de esos dados, revisen si tienen todos los huequitos iguales, tírenlo 1000 veces y cuenten cuántas veces salió el 6. Para un fin de semana es un programón. Y ahí se van a dar cuenta si ese dado está equilibrado o no.
¿Dudas hasta acá? ¿Consultas de las dos nociones, frecuencista o de Laplace? Yo, el enfoque frecuencista, más allá de que funciona, es más amplio, ¿no? Funciona para más cosas, Sí. es menos exacto, ¿no? Que el Laplace. A Porque ver, el Laplace sí, es como que te dice algo, te dice un número, punto. sería menos preciso. O sea, Laplace es más preciso, te tira un solo número. No te tira un rango de valores, te tira un número. Claro, Acá tenés que hacerlo para que converja uno, pero no necesariamente el Laplace es exacto. Si violaste el supuesto si no violás el supuesto de X probabilidad, Laplace es perfecto, es exacto y preciso. Pero no sabes eso. En todos los procesos biológicos vas a ver que va a ser imposible. No conozco ningún proceso biológico que puedas asumir esta pero X. no, biológico no. No hay nada. Apenas se complejiza un poquitito el proceso, Ya va a ser está. muy, muy difícil de hacer. Entonces, ya cuando llegamos a escala de procesos biológicos, ya es virtualmente imposible utilizar ese enfoque. Y lo que vamos a terminar haciendo es trabajar con un enfoque más frecuencista. Y vamos a repetir cierta cantidad de veces un ensayo, y en función de la cantidad de veces que dio de una forma y cantidad de veces de otra, más el cálculo de otras probabilidades, vamos a tomar una decisión. Pero siempre se va a basar en esto, ¿m? En hacer el ensayo, no Ajá, hacer nada a priori. ¿M? Así que el ok. ensayo, la noción de Laplace es intuitiva, linda y todo, pero para juegos de cartas, por ejemplo, juegos de azar, donde claramente son juegos de azar. Ahí se desarrollaron todas estas teorías, cuando empezó a haber un boom de los juegos de azar. Ahora vamos a ver algo con las cosas del casino y demás, pero ahí sí se desarrollaron, porque ahí era muy importante para un casino saber cuál es la probabilidad que una persona gane para ver cuánto le voy a pagar y no salir perdiendo. Y eso lo vamos a ver un ratito. Otra pregunta. Sí. Em, Más allá de, o sea, más allá de que esto funciona, digamos, si yo tuviera, por ejemplo, una descripción matemática del volumen de un dado, balanceado o no balanceado, ¿podría calcular la probabilidad de que salga una cara o la otra de una forma que no sea simulando? Sí, teóricamente vos podrías, Ok, es más, podrías decir qué valor va a salir la próxima vez que lo tires. No cuál es la probabilidad de. Vos podrías saber cuál es el valor, porque para saber por qué tirás 3 veces el dado y no sale lo mismo. Porque las condiciones iniciales de cuando tiraste el dado claro, sí, son cambiaron. distintas. Entonces, Claro, pero yo, sí, pero yo no digo tipo dentro de la computadora salir, que va a salir, sino tipo si yo hago una reconstrucción tridimensional del dado, ¿puedo saber cuál es la posibilidad de que salga cada cara cuando lo no, tire vos el dado? si tienes la capacidad, vas a llegar a decir cuál es el valor que va a salir. La Bueno, pero ahí tengo que probabilidad de que controlar también la salga. fuerza de mi mano y el valor del viento y Sí, la sí, por gravedad. eso. Pero para Mm, eso, para vos poder decir cuál es la probabilidad que salga, el modelo es determinístico. Estamos totalmente de acuerdo que tirar un dado es algo determinístico. Si yo fijo condiciones iniciales, el resultado va a ser el mismo. El tema es que sí, nunca tengo las condiciones iniciales fijadas. Lo que tendrías que hacer no es estudiar el dado, sino que estudiar las condiciones iniciales. ¿Cuánto varía el viento? ¿Cuánto varía el tipo que lo tire y demás? Y si sabes esos cambios, podés predecir cuáles son los resultados que voy a obtener. Pero sería difícil que vos puedas calcular la probabilidad de que ocurra. Vos vas a decir, si yo lo tiro de esta forma, sale un 6. Si lo tiro de esta, sale un 4. Y si lo tiro de esta, sale un 2. Eso sí lo puedes decir. Ahora la probabilidad de que salga 4 depende de cuántas veces lo tiraste de esta forma y cuántas veces lo tiraste de esta otra. Y ahí ya depende de cómo son las condiciones iniciales y no de cómo es el dado. No sé si se entiende. Es más rebuscado no, lo que no, estoy sí, eso se diciendo, entiende, pero pero es difícil que vos con un modelo mm, mecánico puedas predecir la probabilidad. Sí, podés decir qué valor va a salir con tal no, condición. claro, pero yo me refiero a, tipo, en el caso de un dado desbalanceado, o Sí. sea, si yo Ah, tengo ok, la ok. distribución de masas, si yo sé Sí, cómo sí. está distribuida la Sí, masa, sí. ¿puedo calcular la Sí, sí, probabilidad? ahí podrías, Ok, sí, podrías ajustarlo, exactamente, ahí sí. En uno que está desbalanceado, podrías ajustar los cálculos de probabilidades que propone el azar. ok, Sí, 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 ok, perfectamente. ok. Sí, sí, ahí sí. Sí, perfecto.
Bien, sigamos. Acá hay un... A ver, esto lo dejo... Esto es una charla que vamos a tener más adelante. Pero les hago un adelanto. Nosotros estamos trabajando con un modelo de estadística que se llama estadística frecuentista, justamente porque se basa en repetir experimentos varias veces. Hay otra estadística que está tomando fuerza, que no es la que estamos viendo nosotros en estos cursos, y la que se supone que en las próximas generaciones la va a terminar usando, que es una estadística bayesiana, que algo les voy a contar la clase que viene. Para esa estadística bayesiana esto es importante, este enfoque subjetivo. Entonces por eso lo estoy dejando, porque si alguno de ustedes en algún momento entra a ese mundo, entienda esta parte. Básicamente hay un enfoque subjetivo de las probabilidades. Un enfoque subjetivo es pensar en que, está bien, si yo tengo que decir, hay un partido de fútbol, es imposible saber, predecir todos los movimientos de todos los jugadores, de la pelota y todo, para saber cuántas veces va a cruzar por abajo de los palos de un lado de un arco y por abajo de los palos del otro lado la pelota, para decir quién va a ganar y quién va a perder. O sea, se podría llegar a hacer algún intento de eso y predecirlo, pero bueno, nada. Pero sí hay enfoques subjetivos. Uno tiene ciertas certezas, no ciertas certezas, ciertas confianzas. Hay personas que son más hábiles, más expertas, y pueden llegar a suponer que tiene más chance de ganar este equipo, o que salga empate, o este otro. Después no quiere decir que eso vaya a ocurrir así. Pero hay cierta forma de estimar de que eso salga. Y eso es lo que se llama el enfoque subjetivo. Dentro de la noción frecuentista que vamos a ver nosotros, no le vamos a dar nada de bolilla. Nadie pone esa información. O sea, uno arranca un experimento asumiendo que no sabe nada. Y no hay forma en nuestras fórmulas matemáticas de poner nuestra subjetividad. Pero existen esta otra noción de estadística, que es esta que les digo, se llama estadística bayesiana, que tiene forma de decir, hablé con unos expertos y me dicen, no hay por qué pensar que la droga tiene la misma chance de mejorar o de empeorar. La droga está trabajando en este proceso metabólico, tiene que tener más chance de 0,5 de mejorar. Entonces no voy a ir a ciegas, yo ya sé, puedo poner esa información subjetiva dentro del modelo y hay una forma de hacerlo. Entonces, tengan en claro cuando se habla del enfoque subjetivo es qué es lo que yo conozco, quizás no lo puedo cuantificar de una forma muy precisa, qué fórmula usé y nada, pero yo sé por mis conocimientos, obviamente totalmente afectado por mis prejuicios y todo lo demás, y creo que esto va a estar por acá. Bien, esa información nosotros no la vamos a usar, esto va a quedar solamente en esta diapo, pero sepan que hay otra rama de la estadística que puede usar eso y meterlo en la fórmula. Entonces está la fórmula de conocimientos previos, lo que aporten los datos y el conocimiento posterior. Eso acá no existe. Pero nada, quedo ahí, cierro. Nada de esto se va a volver a hablar en el curso. Sigamos con lo que sí vamos a hablar en el curso. Bueno, estos son los axiomas planteados por Kolmogorov, está en el video, Adriana se los contó, pero básicamente Kolmogorov dijo, estas son las verdades, y esto no se discute, y planteó que esta convención, que las probabilidades se mueven entre 0 y 1, la probabilidad del espacio muestral es 1, o sea que salga algún elemento de espacio muestral, alguno va a salir, así que tiene una probabilidad de 1, y empezó a plantear algunas cuestiones con uniones. Y eso es lo que quiero ver. Ahora vamos a mirar un poco este punto 3, que lo desarrollamos más. Y acá aparece otro concepto, que creo que también está en el video, que es el de espacio de probabilidades. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Si a cada resultado le pongo una probabilidad, voy a tener espacio de probabilidades. En el ejemplo del dado, que salga el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, era el espacio muestral. El espacio de probabilidades sería un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Es poner los resultados. Nada, es eso. Vamos a empezar a calcular probabilidades en forma intuitiva usando Laplace. Para eso vamos a usar un sistema de cartas, un proceso simple, y extraemos una carta al azar. ¿Qué es esto? Todas las cartas tienen la misma chance de ocurrir. No hay cartas marcadas, no hay cartas frías, cartas calientes, no hay nada. Bien, tenemos
sacamos una de las 40 cartas, ¿y cuál es la probabilidad de que sea oro? ¿Cuál es la probabilidad de que sea oro? ¿Cuántos resultados posibles tengo? Uy, me adelanté. Bien, ahí ya están poniendo en el chat. Perdón que ya adelanté acá. Pero básicamente la forma es, hay 40 cartas dentro de las españolas, de las cuales 10 son de oro, 10 de basto, 10 de espada y 10 de copa. Así que son 10 cartas de oro de 40 cartas. Básicamente un cuarto. Uno podría decir, hay 4 palos en la baraja, uno es favorable de los 4. Entonces es un cuarto. O 0,25. Ahí está el resultado. La probabilidad de que sea de oro es 0,25. Sí, es lo que puso Agustín ahí. Lo podemos pensar como son 4 palos. Pero tenemos que asumir que son equiprobables. ¿Qué es lo que tiene que haber? La misma cantidad de cartas de cada palo. Si ya saqué cartas y distorsioné eso, vamos a ver que eso ya no sirve. Probabilidad que sea un 7. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad que sea un 7? Ojo, las cartas españolas van sin los 8 y los 9, ¿sí? Exacto. Tengo 10 resultados posibles, de los cuales uno es favorable. Son 10 números. Lo podemos pensar de dos formas. Hay 10 números posibles, como estuvieron escribiendo todos, de los cuales solo el 7 es favorable. O son 40 cartas posibles y hay 4 7 en el mazo. El 7 de espada, el de oro, el de copa y el de basto. De las dos formas da el mismo resultado, 0,1. ¿Estamos? Ahora pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea el 7 de oro? 1 de 40. Exactamente, solo hay un 7 de oro y hay 40 cartas posibles. Si están todas las cartas puestas, es 1 en 40. Fíjense que ahí puse dos condiciones. Es algo que ahora me estoy adelantando, pero no importa, me viene bien. Es el 7 y además de oro. Puse dos condiciones. Que sea 7, tiene una probabilidad de 0,1. Que sea oro, tiene una probabilidad de 0,25. Y ahora dije que sea 7 y de oro, o sea, el 7 de oro. Puse dos condiciones y la probabilidad bajó. Y hay una relación entre estos, ahora lo vamos a mirar. Ahora, en vez de que sea 7 y oro, o sea 7 de oro, que le puse el i, aumenté la condición, voy a irme para el otro lado. Voy a poner un o. Si se acuerdan, es una unión. La palabra o aumenta las chances. Digo que sea de oro o de espada. ¿Cuántas son favorables y de cuántas posibles a este suceso? 2 sobre 40. Es una carta que sea de oro o de espada. ¿Cuántas cartas son favorables? Hay 20 cartas. 20 de 40. 20. 20 de 40. ¿Sí? Sí. Son oro o espada. Entonces, tengo 20 cartas de las 40. Entonces, podemos darnos cuenta que la probabilidad que sea oro o espada está aumentando las chances. Y fíjense que coincide con esto. La probabilidad de oro era 10 de 40, que es la misma que ya tenemos acá. La probabilidad de espada también son 10 sobre 40. Y esto sería la suma de las dos probabilidades. La que salga esta o esta. ¿Sí? Entonces, la O está asociado con algo que aumenta las probabilidades y eso está asociado con la suma de los conjuntos. Ahora, yo digo que sea oro o sea 7. Y hago este razonamiento. Sea oro o sea 7. Ah, listo. Digo, la probabilidad de oro, 10 de 40. Lo tengo acá. La probabilidad que sea un 7, 4 de 40. Lo tengo acá. Esto lo sumo, me da 14 de 40. ¿Todos de acuerdo? No, estás contando dos veces el 7 de oro. Perfecto. ¿Se dieron cuenta de esto? El oro tiene incluido dentro del oro un 7, que es el 7 de oro. Y cuando cuento los 4 7, hay un 7, que es el de oro. Por lo tanto, el 7 de oro lo conté cuando conté oros, y lo conté cuando conté 7. Hay uno que lo conté de más, 2 veces. Entonces, esto hay que arreglarlo, y se hace así. La probabilidad de que sea oro, que es 10 de 40, más la probabilidad de que sea 7, 4 de 40, menos la probabilidad de que sea oro y 7, o sea, el 7 de oro.
que es 1 en 40. Y ahí me queda 13 de 40. ¿Se entiende? Esto es la probabilidad de que sea 1, el otro, y el que si hay algún elemento que cumple ambas condiciones, es decir, que está en ambos conjuntos, hay que restarlo. Y se resta de esta forma. Y este es el elemento que cumple ambas condiciones. El 7 de oro está tanto en el grupo de oro como en el grupo de 7. ¿Por qué no tuvimos ese problema acá? Acá hicimos lo mismo. Sumamos espada más oro y no resté nada. ¿Por qué no resté nada acá? ¿Alguien se da cuenta? Porque no hay un oro de espada, o sea, Es- no hay una que esté en los dos conjuntos. Exactamente, no hay intersección entre esos dos conjuntos. Es un conjunto que tengo, por un lado tengo oro, por otro lado tengo espada. No hay nada que una estos dos conjuntos. La intersección es un conjunto vacío. Es un conjunto que está vacío. No hay nadie ahí adentro. Por lo tanto, la probabilidad de un conjunto vacío es 0. Es como que hice 10 de 40 más 10 de 40 menos 0. En este caso, en este tengo oro, tengo los 7 y acá está el 7 de oro. Así que ahí sí hay intersección. Y esta intersección es 1 en 40. Entonces hay que restar. Entonces, vamos viendo generalidades. Vamos viendo lo que acabamos de comentar, que no se superponen esos dos grupos, se llaman sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles. Son sucesos incompatibles. Si ocurre A, no puede ocurrir B, si son excluyentes, ¿no? No pueden ocurrir. Eso es el ejemplo de el palo. Si es espada, no es basto. Y si es basto, no es espada u oro, no me acuerdo cuál era. Entonces, el conjunto A intersección B, la intersección es un conjunto vacío. ¿Mm? Eso cuando son excluyentes. Entonces, solamente en el caso de sucesos incompatibles, la regla de la suma, que es esto, va a estar dada por A unión B, la unión de ambos. La probabilidad de la unión de ambos es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero estos sí son incompatibles. No funcionó en uno de los casos. Pero si los sucesos son compatibles, es decir, que se solapan, que no son mutuamente excluyentes, que hay una superposición, la regla de la suma, de la unión de dos conjuntos, si quiero sacar la probabilidad de la unión, tengo que hacer la probabilidad del conjunto A más la probabilidad del conjunto B menos la probabilidad de esta intersección que está acá. En este caso era el 7 de oro, es una sola carta de 40. Pero tengo que ajustarlo por esto, si no van a tener problemas de cálculos. Y van a terminar, en algunos casos, hasta con probabilidades mayores que 1 cuando hacen esto. Bien, ¿estamos hasta acá? Y acá hay un ejemplo de sucesos incompatibles, que es lo de los sucesos complementarios, del complemento. Si yo tengo A, este es no A, la unión de A y no A es todo el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de A unión no A es igual a 1, porque es la probabilidad de todos los que son A más todos los que no son A, y esos completan el espacio muestral. Entonces, si yo quiero sacar un complemento, la probabilidad del complemento de A, lo despejo de esta fórmula. Es 1, que es todo el espacio muestral, menos los que son A. Entonces, básicamente es, todo esto vale 1, le saco este pedazo y me queda lo no A de afuera. ¿Se entiende? ¿Viene esta No, noche? perdón, no entendí bien esta parte. A ver, estamos con los complementos. Esto es probabilidad de que ocurra A, unión, probabilidad que no ocurra A. Entonces, vamos a suponer que A esto es tirar un dado. A es par. La probabilidad que salga par es esto que está acá. Esta superficie que está acá. Tiene una determinada probabilidad de ocurrir.
Y todo lo que está fuera de esto es que no salga par, o sea, impar. Si yo hago la unión, estoy diciendo que sea par o que sea impar. Eso es unión. Que sea par o impar, la probabilidad es 1, es un suceso cierto, porque estoy involucrando a todo el espacio muestral. Si sumo a un elemento y a su complemento, tengo todo el espacio muestral, por definición de complemento. Así que esta probabilidad de la unión da 1. Por lo tanto, yo puedo calcular la probabilidad del complemento de A, puedo decir la probabilidad de impar es lo mismo que 1 menos la probabilidad de par. Y ahí lo despejo. Esto pasaba acá sumando, probabilidad de par más probabilidad de impar debería dar 1. ¿Sí? Esto viene, acá es la regla de la suma de dos sucesos incompatibles, me quedaría probabilidad de A más probabilidad de B, no A, igual a 1. Es la unión de dos sucesos incompatibles. El complemento es incompatible. Y de ahí despejamos. Paso este A para el otro lado restando. Esto ahora no tiene mucha importancia. Más adelante sí, cuando los cálculos de probabilidades a veces es largo, es más fácil calcular la probabilidad de un complemento y hacer 1 menos eso. A veces es más fácil. Ya le vamos a dar la utilidad más adelante. Bien, avancemos. Son las 3:05. ¿Quieren hacer 5 minutos o le seguimos de largo? O sea, díganme ustedes. Si quieren hacer intervalo, podemos hacer 5 minutos ahora. Dale, hagamos voy a poner pausa y en 5 minutos nos encontramos. A ver. Listo. Sigamos. Vamos a seguir haciendo operaciones matemáticas. Recién vimos cómo sumar eventos, donde te aparecía la unión, que salga esto o además salga esto otro. Vamos a poner ahora otras restricciones. Vamos a ir para el otro lado, justamente. Vamos a poner más restricciones. Seguimos con el ejemplo de trabajar con un mazo de 40 cartas españolas. Pero ahora saco 2 cartas al azar. 2 cartas al azar. Pero voy a plantear 2 escenarios distintos. Bajo un escenario, el experimento es, saco una carta, veo cuál es, la devuelvo, mezclo y saco una segunda carta. Eso es lo que se llama un experimento con reposición. Vuelvo a generar las condiciones iniciales. Eso va a ser un escenario. Y otro escenario, vamos a calcular lo mismo, pero en un experimento sin reposición. Saco una carta, la anoto, la saco del sistema y saco una segunda carta. Y vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, vamos a calcular las probabilidades. Saco 2 cartas. Primero una, anoto cuál es, y saco una segunda. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que las 2 sean de oro? Las 2 cartas sean de oro. Lo que conviene hacer acá es plantearnos el ejemplo en términos de anotarlo como una función como las que veníamos escribiendo ahí. Sucesos, probabilidades y demás. Que las 2 sean de oro, básicamente lo que me está diciendo es que la primera sea de oro y la segunda sea de oro. ¿Estamos? Las 2 de oro es que la primera sea de oro y la segunda sea de oro. Y es importante usar pensar bien lo que ponemos acá, porque es muy distinto decir primera de oro y segunda de oro y decir primera de oro o segunda de oro. Ahí es otra cosa. Así que lo primero que van a tener que hacer cuando vean estos ejemplos, exactamente, como va ahí adelantando Agustina, lo que tienen que pensar es traducir el texto a esta nomenclatura. Primero a esta, que es con la I, y después tenemos que pensar esa I en qué se convierte. ¿Es una intersección, una unión, es un complemento? Básicamente la I es la que restringe las condiciones, achica las probabilidades, hace conjuntos cada vez más chiquititos, y está asociada con la intersección. Entonces, la forma de verlo, ya salió, no salió intersección, básicamente esto es la probabilidad que salga oro, intersección oro. Obviamente es la primera y esta es la segunda. Eso es lo que me está diciendo, es la intersección de los dos.
Y para que salga la intersección, yo tengo que achicar probabilidades. Lo que vamos a hacer es multiplicarlas. Vamos a multiplicar la probabilidad de oro en la primera por la probabilidad que salga oro en la segunda. ¿Por qué multiplicar achica las probabilidades? Porque las probabilidades van entre 0 y 1. Son valores menores que 1. Cuando los multiplique van a generar valores cada vez más chicos. Entonces, esa es la forma de calcularlo. Digo, la probabilidad que salga la primera de oro es 10 de 40. 10 cartas son favorables a oro de las 40 cartas que hay en el mazo. La primera entonces salió de oro, con esa probabilidad, pero salió de oro. La devuelvo, y de vuelta hay 40 cartas en el mazo, de las cuales 10 son de oro, en el segundo intento. Por lo tanto, esta es la forma que cuando lo simplificamos queda 1 en 16avos. Hacemos ese cociente a 0,0625. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Perdón, yo. profe. Sí. No entendí por qué lo multiplica y no lo suma. O sea, entiendo que creo que la segunda opción como que tenés como que el primer resultado como que te puede inducir o influenciar en el segundo. En Pero este bueno, caso, no, porque acá no importa qué pasó en el primero, pues yo devolví la carta y bien. volvimos a las condiciones iniciales. Pero yo quiero que salgan las dos cosas. ¿Se entiende? Que en el primero salga oro, que tiene una determinada probabilidad, 10 de cada 40, un cuarto de las veces. Pero además quiero que, además de ese suceso, que vale un cuarto, ocurra otro suceso que también vale un cuarto. Es un cuarto por un cuarto. La forma de que ocurran las dos cosas es multiplicándolos. Ok. Sí, Porque lo que quiero es que salgan las dos cosas. Las dos tienen un cuarto de probabilidad, entonces lo que estoy diciendo es 1 en 16. sí, sí. No sé quién más iba a preguntar. No, era la misma duda, pero ya está. Gracias. De nada. Pero bueno, fíjense que acá lo que ocurrió en el segundo intento no fue afectado por el primero, en lo más mínimo. ¿Por qué devolví la carta? Ahora pregunto, la primera sea de oro y la segunda de espada. La forma de... Uy, perdón, me salté. Vamos a hacer, el orden entonces sería, vamos a ir por el sin reposición, antes de pasar al B. Esto era con reposición, ahora es sin reposición. La primera carta sea de oro, no la devuelvo, y la segunda también quiero que sea de oro. Entonces, que la primera carta sea de oro, esto lo que estoy haciendo es probabilidad de oro, intersección oro, ¿sí? Oro en el primero, oro en el segundo. Entonces, tengo que hacer la probabilidad de oro en el primer tiro por la probabilidad de oro en el segundo tiro. Esa es la fórmula general que uno pondría. ¿Cuál es la probabilidad de oro en el primer tiro? En la primera extracción. Lo mismo. La misma. 10, 10 sobre 4. 10 de 40. Por la probabilidad de que salga oro en el segundo tiro, dado que en el primero salió oro, porque era la condición. En el primero tiene que salir oro. Eso ahora pasa a ser un efecto que ya ocurrió. Cuando voy a sacar la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que salga oro en la segunda? 9 sobre 40. 9 de 40. 9 sobre 39, porque sacaste Ajá. una carta. No devolví la carta, así que el espacio muestral se redujo a 39 cartas. Ojo con eso, cambió el espacio muestral. El espacio muestral ya no es el mismo que tenía antes. Hay un espacio muestral donde hay 39 cartas, de las cuales 9 son de oro, y todas las demás, 10 de bastos, 10 de espada y 10 de copa. Así que son 9 favorables de 39 posibles. Y ahí sí sale el resultado. Voy a borrar esto. Y ahí tengo el resultado. La fórmula es 3,52, hacen la cuantía 0,057. Bajó la probabilidad. Levemente, pero bajó. Porque ahora saqué las cartas. La probabilidad de que salga el oro en la segunda bajó. De 10 de 40 bajó 9 de 39. Entonces, acá aparece un concepto donde sí, ya no son independientes los dos sucesos. El primer suceso, este suceso, afecta al resultado de este segundo suceso.
Lo que ocurre acá afecta lo que ocurre acá. Y como se ve, los resultados son distintos. En cambio acá no afectaba. Vamos a ver lo mismo, es el mismo proceso, pero con una leve diferencia. Quiero que la primera sea de oro y la segunda de espada. Entonces, a ver si aparece, ahí está. Primera oro, segunda espada. Saco la primera, quiero que sea oro, la devuelvo, estoy acá, con reposición, la devuelvo y calculo la espada. Entonces, esto va a ser la probabilidad de oro en el primero por la probabilidad de espada en el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de oro en el primer intento? ¿Quién me dice? 10 en 40. 10 en 40, como siempre. Son 40 cartas, 10 son de oro. Lo tengo que multiplicar por la probabilidad de espada en el segundo, dado que devolví la primera carta. ¿Cuánto es? También 10. 10 en 40. 10 en 40. Esto vuelve a ser un sexto. Un 16avo, perdón. Que es este 0,0625. Es idéntico que acá. Cambiar oro o cambiar espada da lo mismo. Yo devolví la carta. Exactamente el mismo razonamiento, pero sin devolver la carta. Primer carta. Acá, estoy en la parte B, sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que salga oro en el primer intento? No cambió. 10 de 40, ¿verdad? Eso no cambió. Por la probabilidad de que salga espada en el segundo intento, dado que en el primero salió oro y no la devolví, ¿cuánto es ahora? 10 en 10 en 39. 39. Excelente. 10, porque son 10 de espada, no saqué ninguna espada, pero hay 39 cartas. Ese es el razonamiento. Perfecto. Voy a borrar, así dejo lo que ya está escrito. 10 en 39. En total queda 5 de 78, 0,0641. Pero una consulta con Sí. respecto del segundo caso. O sea, yo entiendo el razonamiento, pero yo como que en principio tendería a pensar que si la primera vez salió oro, como que o sea, como que tendría más chances de que salga espada en Sí, el segundo intento, ¿no? sí. Pero veo que como que no, porque que Sí, igual. fíjate esto, mirá. La probabilidad que salga las dos veces oro es 0,062. Y que salga una espada y un oro subió, 0,064. La probabilidad es mayor cuando le pedí que la segunda no sea oro. Le pedí otra, como espada. Claro, porque encima ahora es 10 sobre 39 y Claro. no. 10 sobre 39 es un número más grande que 10 de 40. Claro, En el otro se achicó porque achiqué, saqué una acá, pero saqué un noveno, y acá saqué un 40avo. O sea, sí, sí, terminó siendo más chico. sí, se parece. Entonces, la idea, ese razonamiento que estaban haciendo, háganlo, porque la lógica debería funcionar acá. No, hay cosas que son antiintuitivas, debo reconocer, pero en general, todo esto son reglas, proporciones, reglas de tres. Van a ver que las probabilidades, si uno tiene la capacidad de no pifiarle, porque ahí es donde está el problema, yo les voy a dar ahora son reglas. Si aplican esta formulita no le van a pifiar, no le van a pifiar. Pero si alguien tiene una fórmula más mental, de que se acomoda, pará, saqué un cuarto, y después dejo un tercio y saco así, deberían llegar. Pero ojo, que esos caminos a veces tienen senderos medios confusos. Pero la lógica debería funcionar. Profe, Sí. a mí lo que me llama la atención es que, no sé si tendrá que ver con lo del enfoque subjetivo que mencionaste antes, Ujú. de que uno tendería a pensar intuitivamente de que hay más chances de que te salga oro y espada a que te salga oro y oro, o sea, como que se repita el oro, pero en realidad con reposición es la misma. Bien, excelente. Ahí es donde el cerebro te engaña. Vieron que yo le hablé mucho de los sesgos y demás. Está genial con el tema de azar y todo eso. Y es el concepto justamente que quiero que veamos acá, que es un concepto que se llama de independencia. El concepto de independencia, que ya se los mencioné antes cuando vimos el tema de datos que aportan información novedosa, está asociado a esto, en el punto de decir, tengo dos eventos acá.
¿El primer evento da información sobre el segundo? Si la respuesta es que no, el segundo evento no le afecta en nada lo que pasó en el primero, digo, son dos eventos independientes. Son dos resultados independientes. Los dos son novedosos, los dos aportan información nueva, los dos son independientes. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando devuelvo la carta. Si yo devuelvo la carta, en toda esta situación verde de acá, si el experimento es con reposición, lo que pasa en el segundo intento es independiente de lo que pasa en el primero. Porque yo devolví, reconstituí la situación inicial y acá nada pasó. En el segundo, eso ya no ocurre. Estos ya no son sucesos independientes. Este experimento genera sucesos no independientes. El suceso segundo está condicionado por el primero. Aparece lo que vamos a ver ahora, todo esto lo vamos a definir, le vamos a poner nombre y todo. Son sucesos, el segundo tiro está condicionado por el primero. Es una probabilidad que está condicionada. Bien, si estamos en el mundo independiente, en este mundo independiente, el cerebro tiende a pensar que el azar no debería tener patrones. Entonces, si yo ya saqué un oro en el primero, me está dando información sobre lo que va a pasar en el segundo. Si ya pasó lo que salga 2 veces oro es menos probable, lo más probable es que salga una carta distinta, pero sí, que sea una carta distinta, sí, pero que sea exactamente espada, es exactamente lo mismo que sea oro, porque es un cuarto. ¿Se entiende? Uno piensa, oro en el primero y oro en el segundo, debería tener una probabilidad menor que oro y otra carta. Y eso es verdad. Si yo hiciera la cuenta de oro versus otra carta, donde es espada, oro, espada o copa, o el otro, ahí la probabilidad es distinta. Pero que sea oro y en el segundo espada, si son independientes, que haya salido oro en el primero no afecta en nada la probabilidad en el segundo, así que la probabilidad de oro sigue intacta, así que no hay nada de información, sigue siendo un cuarto. Así que eso hay que tener cuidado, del cerebro es engañoso, es decir, si ya salió oro, la próxima no va a salir oro. O si viene saliendo muchas veces oro, la próxima seguro que sale oro. Entonces eso viene con un concepto de rachas y azar, y lo loco del azar, que el cerebro no está muy bien, no se acostumbra mucho a trabajar con eso. Si yo les digo, vengo tirando dados, y me salió una racha de 4 veces salió el 1. Es un dado que está completamente equilibrado, es por azar, salieron 4 veces 1. Y el quinto dado, ¿le jugarían al 1, más, menos, o es lo mismo? La gente tiende a mirar qué pasó antes y en función de lo que pasó antes quiere predecir el resultado siguiente. Entonces, si salió 4 veces 1, listo, no puede volver a salir 1, porque 5 veces un 1 tiene una probabilidad re baja de ocurrir. Sí, 5 veces un 1 sí, pero dado que ya salieron 4, la probabilidad de que salga un 1 sigue siendo un sexto. Ahora, porque los otros 4 ya salieron. Entonces, el cerebro hace lo que llaman heurísticas, son atajos mentales, donde hace cálculos rápidos de probabilidades, y esos atajos a veces violan ciertos supuestos y demás, y uno de los que se viola mucho es el de independencia, y tiende a tomar decisiones equivocadas, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente pues manejamos muy mal el azar. Nuestro cerebro es adicto a los patrones, nos han ayudado mucho en la evolución, en nuestros momentos de escasez y demás, detectar un patrón nos sirvió. Fuimos seleccionados para detectar patrones y nos hemos zarpado con el tema de los patrones. Entonces somos adictos a los patrones, se repite 2 veces algo y ya creemos que es un patrón. Entonces, cambié de canal y justo hizo el gol la Argentina, como me pasó el otro día, y digo, hay que mirarlo en este canal porque en este canal la Argentina hace goles. No sé, los futboleros sabrán de esto, o me puse esta remera y ganó Argentina, entonces tengo que ver todos los partidos con esta remera, porque la remera es la que afectó. Y eso es un patrón aleatorio que capaz que te pasó 2 veces, ¿viste? Exactamente lo que pones aquí, se llaman cábalas. En el fútbol aparecen mucho las cábalas, pero ahí hay un tema. Uno se cree responsable de algo. Uno quiere ser responsable y quiere ser protagonista de un partido de fútbol cuando están jugando otras personas y uno no tiene nada de influencia en eso.
y quiere sentirse responsable de un triunfo, entonces es capaz de sacrificarse y mirar el partido con un solo ojo, porque el día que lo miré con el ojo tapado, ganamos, entonces quiere repetir eso. Bueno, nada, son atajos mentales, créanme. Son todos atajos mentales, la probabilidad de ganar o perder no se ve modificada por esas cablas, aunque yo a veces no puedo evitar hacerlas, debo admitirlo. Pero bueno, acá es lo mismo. Ojo con los atajos mentales, ojo con las heurísticas, porque nos hacen tomar decisiones cerradas. Y entonces, ustedes van a necesitar trabajar con el azar, sobre todo para muestreos, para tomar muestras aleatorias y demás. No dejen al cerebro humano, que está adicto a los patrones, a elegir las cosas. Traten de usar, donde haga falta, el azar. Bien, vamos a avanzar un cachito más. Entonces, acá están las definiciones de lo que vimos recién. Intersecciones, ¿sí? Lo que estamos viendo son intersecciones, que ocurra esto y esto. Entonces, la intersección tiene una probabilidad de ocurrir que es menor que la probabilidad de ambos por separado. Entonces, si tengo dos sucesos A y B, independientes, es decir, estamos solamente con esta condición. Si A y B son independientes, cuando ninguno de ellos da información sobre el otro, si eso ocurre, la probabilidad de que ocurra la intersección, la probabilidad de A intersección B, la probabilidad de este conjunto que es la intersección es igual al producto de las probabilidades por separado. Esto ocurre si los sucesos son independientes. Entonces tengo la probabilidad de A por la probabilidad de B. En nuestro ejemplo sería la probabilidad que salga oro y oro. No oro en el primero y oro en el segundo. Oro y oro. Si son independientes, que salga dos veces oro es la probabilidad que salga oro por la probabilidad que salga oro. Un cuarto por un cuarto, un 16avo. Eso sí son independientes. Si no son independientes, si son dependientes, ya la cosa cambia. Y se dice lo siguiente. Se escribe así. La probabilidad que ocurra A y ocurra B es la probabilidad que ocurra A solita por la probabilidad de que ocurra B, pero dado que ya ocurrió A. Esta nomenclatura van a tener que empezar a familiarizarse, la vamos a usar, y en realidad deberíamos aprender a usarla para todas nuestras carreras. Repito este concepto. Si hago la regla del producto y quiero ver la probabilidad de una intersección, que ocurra A y B, tengo que hacer la probabilidad que ocurra A sola, por la probabilidad que ocurra B, pero ojo que ya ocurrió A. Y ese ojo que ocurrió A puede modificar a esta probabilidad, que es lo que hacíamos cuando no devolvíamos. Entonces era la probabilidad de oro por la probabilidad de oro, pero ojo que salió oro en el primero. Esto poníamos ojo, oro en el 1 y oro en el 2. Esto lo escribiríamos así. Es la probabilidad que salga oro en el primero por la probabilidad que salga oro en el segundo, pero ojo, dado que salió oro en el segundo. Y ahí recalculamos la probabilidad de oro en el segundo, porque dijimos, es 9 de 39. Hicimos este ajuste. La forma de escribirlo es así. Esto está dando información. Ojo que ya ocurrió esto. No es un cociente, no es que hay que dividir esto, es una condicional. Aparece como una regla, una barra, es el slash que le dicen. ¿Estamos hasta ahí? Profe, solo para confirmar, Sí, el de oro espada, el último que hicimos, sí. sería dependiente entonces, Depende. porque No, porque baja vimos dos una situaciones. carta. Teníamos la situación A y la situación B. En la situación A es probabilidad de oro por probabilidad de espada. Porque que salga espada en el segundo no fue afectado por oro en el primero. Porque devolvimos la Claro. carta. Ahí es donde importa. Y En el acá, segundo es el dependiente. exacto. Todo lo que era B, todo lo que está en rojo es dependiente. Y ahí sí es la probabilidad de oro porque era el primero, la probabilidad de espada, pero ojo que salió oro en el primer tiro. Y esta probabilidad, como ya vieron, esta es distinta que esta. Es una probabilidad distinta. Decirle que salió oro en el primero y no decírselo, en el caso B, es distinto. Entonces,
viene esto. Vamos a definir entonces las probabilidades que están condicionales. La probabilidad condicional es la probabilidad que ocurre un suceso, pero que está afectada por un suceso que ocurrió previamente. Entonces, cuando lo planteamos así, estamos diciendo que es la probabilidad que ocurra A, pero ojo que ocurrió B. Eso es lo que estamos diciendo, la probabilidad que ocurra A, pero ojo que ocurrió B. Y la fórmula es esta acá. ¿Por qué? A ver, si yo hago probabilidad, antes dije probabilidad A intersección B, esto lo podemos escribir en realidad de dos formas. Depende de quién ocurra primero. Si primero ocurre A, pongo probabilidad de A por el que ocurre segundo, probabilidad de B, dado que ocurrió A. Pero también, si primero ocurre B, es probabilidad que ocurra B por la probabilidad que ocurra A, dado que ocurra B. Esto depende de quién ocurre primero y demás, o cómo yo lo definí. Las dos son opciones válidas. Fíjense, para que salga esta, la tenemos acá abajo, esta que está acá. Entonces, esta la obtengo pasando este de acá dividiendo. Entonces me queda esta forma. La probabilidad que ocurra A, dado que ocurrió B, es la intersección, esta de acá, dividido por el que condiciona. ¿Sí? Eso se despeja de esta que pusimos antes. Siempre y cuando B tenga una probabilidad distinta de 0 de ocurrir, ¿no? Porque si no, no lo podríamos determinar. Esa es la probabilidad condicional, a veces condicionada. Básicamente lo que me dice es, la probabilidad que ocurra A, pero mirá que ocurrió B y cambió las condiciones del juego, cambió el espacio muestral. La situación es distinta. Si ya tengo la intersección y tengo B, la puedo llegar a calcular. Bien. Con esto están todos los elementos que vamos a usar para calcular probabilidades. Están todos, y ya están planteadas todas las fórmulas. Simplemente, perdón, antes de pasar eso. Simplemente voy a redefinir independencia. ¿Se acuerdan? ¿Dos sucesos son independientes? Podemos redefinirlo así. Si estamos en el mundo, si son A y B son independientes, yo puedo decir la probabilidad de A dado B, esta es la barra torcida, no sé por qué salió derecha, A dado B, la probabilidad que ocurra A dado que ocurrió B, si A y B son independientes, que me digas que ya salió B, a A no le importa lo más mínimo, porque son independientes. Es como que en el segundo intento, cuando devuelvo la carta, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salga espada? Pero me dicen, ojo que salió oro. Pero devolviste la carta, no me digas eso, es lo mismo. Entonces, que me digas que salió B, es lo mismo que no me digas nada. Esto es lo mismo que la probabilidad de A. Eso ocurre solamente en el caso particular de eventos independientes. La condicional no es informativa. Que digas que está esto o no lo digas es lo mismo, porque son independientes. Lo mismo pasa para el otro lado. La barra está mal, es la barra torcida, es la de condicional. La probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Esto es igual a la probabilidad de que ocurra B. No me digas que ocurrió A porque son eventos independientes, no me sirve de nada. Salió el oro, pero devolviste la carta, no me cambian lo más mínimo. Si esto no ocurre, si esta igualdad no se manifiesta, si acá es distinto de igual, estamos hablando de casos donde los sucesos son dependientes. Alguna dependencia tienen. Algo de información transmito del primero al segundo evento. ¿Sí? O sí, si esto no ocurre. Si esta igualdad no se cumple, los casos son dependientes. Bien. Creo que ahora sí viene. Esto es un mega resumen, pero es todo lo que ya vimos. Y todo lo que vamos a necesitar para hacer todo lo que se refiere a probabilidades. Ahora vamos a ver, ya lo vimos todo. Simplemente están resumidos acá. Entonces, uno de los conceptos que van a tener que trabajar ustedes y les va a llevar cierta confusión es esto. Van a ver, bueno, este es el complemento. La probabilidad que no sea A, ya vimos, es el contrario de A, es 1 menos la probabilidad de A, porque ambos suman el espacio muestral. Después tenemos la unión. Fíjense, aparece la unión, aparece la intersección, aparece la probabilidad de A solita, y aparece la probabilidad de A, B dado A, o A dado B. ¿Sí? Esta de vuelta quedó, no sé por qué, en esta quedó bien. Acá va así.
Entonces, vamos a encontrar probabilidades que están solas. Después vamos a encontrar probabilidades que están de A2. Pero cuando están de A2, puede ser probabilidad de A intersección B, por ejemplo. Puede aparecer la probabilidad de A unión B. Y puede aparecer la probabilidad de A dado B. Lo que más tiempo les va a llevar a ustedes es identificar esas tres cosas. Hay algunas más fáciles que otras. Pero, cuando yo les muestre una fórmula así, todos van a saber cuál es, porque ya saben distinguir la intersección, la unión. Taranda, les llevará un tiempo. Unión, es la que va como una U, así que es unión es para arriba. Entonces la que va al revés es la intersección, es una regla hasta que se dan cuenta. Pero si ya tienen expresado de esta forma, no suelen equivocarse. ¿Dónde está lo difícil o lo que es un poco más complejo? Cuando lo vean en un texto. Yo les voy a decir un texto, lo vamos a practicar bien la clase que viene. Les voy a dar un texto y ustedes en ese texto se tienen que dar cuenta que estoy hablando de una unión, de una intersección o de una condicional. Traducir ese texto que está en palabras a alguno de estos símbolos, creo que es el paso más complejo. Pero una vez que ya lo pasaron estos símbolos, las fórmulas son fáciles, y son las que están acá. La regla de la unión, si quieren calcular una unión, suman, pero ojo con que la intersección hay que restarla. Si quieren buscar una intersección, es un producto, acá hay un por, pero ojo que puede estar condicionado, y sirve para A por B, o para B por A. Esto es un por. Y si quieren la condicional, la probabilidad condicional, pasan el B dividiendo, sería esta, pasan el B dividiendo para acá, y obtienen esta formulita que vieron aquí. Después tenemos los casos particulares. Sucesos incompatibles, o eventos incompatibles. A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo, por lo tanto su intersección tiene una probabilidad de 0. Si son incompatibles, en el caso de que sean incompatibles, solamente en este caso la unión es la suma. No tengo que restar nada. Simplemente ven esta formulita que está acá. Esta que está acá es exactamente la misma de acá, simplemente que esto dio 0. Por lo tanto esto se va y queda en la unión. Pero es solamente cuando esto vale 0. Y después, el segundo caso particular, si los eventos son independientes. Si los eventos son independientes, decir que está condicionado o no decirlo es lo mismo. Entonces la expresión queda más simple. Probabilidad de A por probabilidad de B. Y como vimos recién, la A dado B es igual que A, o B dado A es B. Y lo único novedoso que tiene esta diapo es esta última. ¿Qué pasa si quiero hacer intersecciones múltiples? Que ocurra A y ocurra B, y al mismo tiempo ocurra C. Que una persona sea de altura mayor a la media, y además que use anteojos, y además que sea varón. Todas esas condiciones quiero que ocurra. Voy sumando restricciones, así que la probabilidad se va achicando. Eso nosotros en el curso lo vamos a usar muy poco, pero solo lo vamos a usar para sucesos independientes. Entonces vamos a multiplicar. Voy a multiplicar la probabilidad que sea varón por la probabilidad que use anteojos por la probabilidad que sea mayor que la media. Lo podemos multiplicar. Solo para eventos independientes funciona eso. Si los eventos llegan a ser dependientes, tendríamos que usar estas formulitas, esta de acá, probabilidad de A por la B dado A, por la B dado C, por la A dado C, y por la doble, y se arma un despelote que se puede hacer, pero excede los objetivos del curso. Así que creo que hay algún ejemplo donde vemos una intersección triple, y eso solo lo vamos a usar para eventos independientes. Bien, vamos a practicar un poco más de esto en la clase que viene. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas hasta acá? Tienen que ver los TONTP, empezar a hacer cálculos de probabilidades, y ya les digo, el principal trabajo de ustedes va a ser traducir el texto en alguna de estas expresiones, en alguna de estas. Y después vienen acá y revisan cuál es la formulita y lo resuelven. Bien.
Si no hay dudas, vamos a aplicar un poquito esto. Vamos a hablar un poquito de las ruletas y de los juegos de azar. A ver, quiero ver quiénes, algunos, siempre hay alguno acá que sabe de esto del casino. Vamos a ver, yo voy al casino a jugar y apuesto un pleno. Voy a apostarle, uy, me pasé. Le voy a apostar al 22. Pongo una ficha en el 22. Puse una ficha en el 22 y gané. Perdón, antes de eso, ¿cuál es la probabilidad de que acierte cuando tiren la moneda, cuando tiren la bolilla ahí? ¿Cuál es la probabilidad que yo acierte un pleno? Con estas condiciones que están acá. 1 en 36. 1 en 36. Ahí mejoramos. 1 en 37. No se olviden de Ah, claro, sí. el 0. Gran presencia el 0. Es 1 en 37. La probabilidad de que salga el 22 es un caso favorable de 37 casos posibles. Bien. ¿Quién me dice, si llego a ganar, cuánto me paga el casino? Paga por 36. 36. Excelente, siempre hay alguien que sabe. 36 paga. Si yo puse una moneda, me da 36. Si pongo 2, me da 2 veces 36 y así. Por cada ficha que yo pongo, me multiplica por 36. Genial. A ver, ahora les voy a dar una estrategia para que siempre ganen un pleno. La forma de asegurarme que ganar un pleno es poner 37 fichas. Pongo una ficha en el 0, otra en el 1, otra en el 2, otra en el 3. Pongo en todos lados una ficha. ¿Cuál es la probabilidad que acierte? 1. ¿Cuántas fichas gasté para llenar a todas? 37. Gasté 37 fichas. ¿Cuántas de las 37 voy a acertar? En una sola. Una de esas 37 voy a acertar. ¿Y cuánto me va a pagar el casino? 36. 36. Por lo tanto, voy a pérdida. Voy a perder una de cada 36. De cada 37 fichas que yo ponga, voy a perder una. Y el casino gana una de cada 37 fichas que se jueguen, solo en plenos. Solo en plenos. Entonces, hagamos otro ejemplo. No voy a jugar a plenos. Voy a jugar a color. Voy a poner una ficha en esto. ¿Cuánto paga el casino? En color. ¿Por 2 era? Otra ficha, 2. sí, por 2. Sí, Claro. por 2. Es exactamente, es por 2. Yo pongo una ficha acá y ¿cómo tengo que hacer para estar seguro de ganar seguro jugando a color? ¿Tengo una forma de estar seguro? No podés porque está el 0. Tengo que poner 3 fichas, porque voy a tener que poner una ficha acá, y voy a tener que poner una en el 0, porque si sale el 0 no tiene ninguno de estos dos colores. Entonces puse 3 fichas y voy a ganar 2. Voy a perder una. Pero una de 3, o sea, pierdo mucho más si hago esa estrategia. También me puedo jugar a no poner el 0 y que tiene menos chance de ocurrir. Hagan la estrategia que hagan. Digo, bueno, voy a jugar a docenas. Jugar docenas es decir, pongo una ficha acá. Y cualquiera que salga de esta docena me paga. Si se fijan, pagan 3. Entonces, ¿cuántas fichas tengo que poner para asegurarme de docena? Una, otra acá y otra en el 0. Puse 4 fichas y ellos me pagan 3, se quedan con una. Cuando empiezan a ver, acá hay un patrón. ¿Y cuál es el patrón? Lo que hicieron, lo de los casinos, voy a borrar esto, hicieron todos los cálculos sin tener en cuenta en 0. Esto sáquenlo. Y ahora hagamos todos los cálculos de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de acertar un pleno si no está el 0? 1 en 36. Como dijimos recién, si no está el 0, es 1 en 36. Listo, pagale 36 a las personas. Pagale como para irse en blanco, en 0. O sea, yo pongo 36 fichas, una acierta, me devuelven las 36. Estoy en 0. La probabilidad de que salga el rojo.
un medio. Bueno, pagale 2. ¿Por qué? Pongo 2 fichas, acierto una, me llevo. Lo mismo hicieron con docenas, son un tercio, la probabilidad de sacar una docena es un tercio, pagale 3. La de par o impar son un medio, pagale 2, y así con todas. Todas están hechos los cálculos de las probabilidades de ganar y se las respetan perfectamente y ustedes le pagan exactamente en función de la probabilidad. Pero después vinieron y agregaron el 0. Y distorsionaron todas las probabilidades. Todas las probabilidades están distorsionadas porque ahora el espacio muestral es distinto, tiene un elemento más. Y encima distorsiona distinto. A los plenos los distorsiona en 1 en 37, pero a par impar ya vimos que lo distorsiona distinto. Porque esto tiene 36 fichas, son 18 fichas rojas y 18 fichas negras. Son 18 de 37. Las distorsiones son distintas. Pero el casino, al hacer eso, se asegura de distorsionar las probabilidades, separa lo que es la probabilidad de lo que es el pago, y con eso se asegura de ganar. Si jugamos solamente a pleno, el casino gana 1 de cada 37 fichas que se apuestan. Entonces, si el casino seguro va a ganar, ¿para qué jugamos? Si sabemos que el casino gana, alguien tiene que perder. Y los únicos que pueden perder son las personas que están en la mesa apostando. Por lo tanto, sí o sí, las personas que apuestan van a perder. ¿Por qué? Porque el casino va a ganar. No sale hecho, va a ganar. El tema es que, de vuelta el cerebro cree que tiene chances de que no salga lo que... O sea, las ganas, el deseo de ganar, hace que uno haga los cálculos y pensando que quizás sea yo el próximo que gane. ¿Qué es lo que termina pasando? Si uno juega poco, ¿se acuerdan del concepto de noción frecuencista? La frecuencia relativa se aproxima a una probabilidad cuando el n es muy grande. Bien, cuando el n es chico, la frecuencia relativa no se parece a la probabilidad, puede variar. Y cuando el n es chico, en este caso sería si juego poco, la cantidad de veces que gano, que sea la frecuencia relativa de ganar, la proporción de veces que gane, puede ser que por azar gane en el segundo intento y gano 37 fichas y yo aposté 2 y me llevé 36, perdón. Y aposté 2 y me llevé 36. Y ahí salgo ganando. Pero eso pasa muy pocas veces, a muy pocas personas. Si yo sigo jugando y juego muchas veces, voy a ganar 1 de cada 37 veces. Y voy a perder voy a ganar 36 fichas. Y voy a gastar 37. A la larga, al final de muchos intentos, la teoría de los grandes números converge, la teoría frecuencista se estabiliza, y si yo soy un jugador compulsivo y juego muchas veces, me voy a aproximar a la teoría de los grandes números y voy a ir hacia el teorema a la noción frecuencista, y voy a perder. No tengo chances de ganar. Todas las probabilidades están en contra. Si juego mucho, seguro. El casino es como que ellos sí juegan mucho. Tienen muchas máquinas, las máquinas están tirando fichas toda la noche, y ellos van directamente a la teoría de grandes números. Es como que el n tiende al infinito, y ellos van a ganar 1 de cada 37 fichas, siempre. Algún día varios sacarán pleno y van a perder, otro día van a ganar. A lo largo de la semana, ganan 1 de cada 37 fichas que juegan, de los plenos. De los otros sacan más, hacen otras proporciones. Y ni hablar si van a las maquinitas y todo eso. Todas las maquinitas, sépanlo, están arregladas de alguna forma para que ustedes pierdan. Ganan 1 de cada tanto. De hecho, el otro día me encontré con uno de esos que hasta las maquinitas que agarran los muñequitos esos, que agarran los muñequitos, hasta esas están trucadas, y 1 de cada 4 veces apretan. Las otras 3 veces están sueltas. Así que ni siquiera apretan en todas las veces. Así están todas modificadas para que no ganen. Entonces, la única que les queda a ustedes, si quieren ir a jugar, si ustedes se divierten con esto, van al casino y se divierten, la ganancia no es la plata, sino la diversión. Listo, dicen, yo gasto 100 pesos y con esto tengo tantas horas y bueno, 100 pesos no existe. Pero un número X de plata, y si lo ponen ahí, me divertí un rato, está todo bien. Ahora, si es para conseguir dinero,
Ojo, la única alternativa que tienen es jugar poco, muy poco. Así, se alejan lo más posible de la teoría de los grandes números, o sea, se alejan del n tendiendo a infinito. El n es tan chiquitito que por azar justo la pegaron, es poca la probabilidad que eso ocurra, pero justo la pegaron y ganaron y se van. Lo más probable es que no les ocurra eso, juegan poco, a lo sumo pierden poco. Pero si empiezan a jugar y jugar mucho, están asegurados que van a perder. Sí, y si no, pongan un casino, totalmente. Y ahí van a tener una ganancia asegurada. Bien, así es como se hacen las cuentas. Para esto es donde se desarrollaron las primeras estrategias, los primeros conocimientos de probabilidades. Se desarrollaron para calcular esto. ¿Cuánto te tengo que pagar en esto? Y lo mismo, ¿cuánto tengo que pagar en una apuesta? Las casas de apuestas se basan en esto. Entonces, todo la parte de probabilidades se desarrolló y mucho cuando aparecieron estos juegos de azar. ¿Se reúnen a jugar el viernes? Sí. Sí. Ah, ojo, otra cuestión, ya que estamos. Si no quieren jugar al casino, antes de eso, veo que casino, no sé, ese casino que están... Los casinos online, les cuento una. Ahora charlamos de la quiniela. Casino online, para un práctico que quería hacer, en una época dábamos clases en profesorados de secundario, porque lo que nosotros veíamos es que la estadística en el secundario, están todos los planes en el secundario explicar algo de estadística. Y veíamos que estaba explicada por profesores más de matemática, profesores y profesoras de matemática, que le daban una visión matemática a la estadística y no le ponían onda y se quedaba pegada la versión a la matemática con la versión a la estadística. Entonces teníamos un proyecto de extensión donde íbamos a profesorados a dar seminarios cómo explicar estadística en forma más divertida. Y una de las formas de explicar probabilidades en el secundario era hacer jugar a los pibes. Entonces, armar ruletas y a uno decirle, vos jugás a plenos, vos jugás a esto, vos jugás a par. Y veíamos las probabilidades de que cada uno gane, y si eso se repite muchas veces, el que juega a plenos gana una de cada 37 veces, y uno ahí va aproximando a esta noción. El que juega a par gana una de cada 2, un poco distorsionado, pero cerca de un medio, y así. Bueno, el tema es que yo necesitaba llevar una ruleta para hacer ese práctico. Y no conseguía la ruleta de juguete. Digo, me voy a descargar una aplicación de casinos que tenían simuladores de ruleta, y que esos son los demos con los cuales a uno lo incitan a entrar a la página y apostar. Este era un demo que lo pude descargar y no tenía que pagar, ni inscribirme, ni poner plata. Entonces dijo, listo, llevo el demo y vamos a jugar, simular la ruleta con mi celular. Lo empecé a probar, antes de ir al práctico, lo probé 4 veces y gané como 3. Y entonces digo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puedo ganar tanto? Y hice la noción frecuentista. Empecé a repetir varias veces, apostaba y veía. Y yo ganaba, pero no era una de cada 37, ganaba una de cada 4. La máquina estaba trucada, estaba modificada para aumentar las chances de ganar. Si yo apostaba, ganaba más veces, entonces uno se entusiasma, gané 3 veces, estoy en mi racha, vamos. El cerebro le explota la adrenalina y la endorfina, le suben todas las hormonas y se va directo y ahí mete la tarjeta de crédito y ahí no ganan nunca más. Entonces, ojo con eso, lo que me di cuenta es que si yo no apostaba, la máquina tiraba por azar. Entonces, para hacer el práctico, no tenía que apostar y ahí sí, tiraba números y los números eran bastante aleatorios. Así que lo tuvimos que hacer de esa forma y funcionó bien. Pero ojo, no se dejen engañar. El cerebro es adicto a ganar y a tener razón. Hay un montón de cosas que al cerebro le explota la endorfina. Entonces, una es ganar. Y si encima cuando ganan aparecen papelitos de colores y salen ruidos y cosas, el cerebro compra de una forma. Entonces, se meten en esos lugares y ahí, chau, fueron. Antes de cerrar, tema que mencionaron ahí, quiniela. 2 minutitos, hablemos de quiniela, que es otro tema interesante. La quiniela, ustedes vieron, cada noche hay varias provincias que lo hacen, varias municipalidades, todos tienen su quiniela, de la provincia de Buenos Aires, la de la mañana, la de la noche, hay montones de fotos. Pero básicamente uno en la quiniela puede decir, voy a jugar
en la quiniela salen números con un montón de cifras, salen números de un montón de cifras, pero uno puede decir, voy a jugar al de la última cifra o al de 2 cifras y demás. Vamos a suponer que jugamos a 2 cifras, es decir, números que vayan del 0 al 99. Número de 2 cifras. Y yo le apuesto al número, de vuelta al 22. Le apuesto el 22. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el 22? De que salga el 22 en la quiniela. Que van números de 0 a 99. ¿Cuál es la probabilidad de ganar ahí? 1 en 100. 1 en 100. 1 en 100. Perfecto, 1 en 100. O sea, para estar seguros de ganar, yo debería gastar 100 pesos. Pongo un peso. A cada uno de esos puse 100 pesos. En una voy a acertar. ¿Quién me dice? A ver, acá hay algunos. Necesito uno más grande acá. ¿Quién me dice? Porque las jóvenes ya no creo que jueguen. ¿Cuánto me paga si acierto un número de 2 cifras en la quiniela? A ver si hay alguien que lo sabe. Quiero ver el numerito en el chat. 27, no, es un poquito más. El 7 está. Es 70 lo que paga. Si yo pongo 100 pesos, me paga 700 pesos. O sea, si pongo un peso, me da 70 pesos. Ahora, ¿cuántos pesos tuve que apostar para estar seguro de ganar? 100. ¿Cuánto gané? 70. ¿Quién se quedó con los otros 30? La lotería. Esas loterías están llenas de impuestos, beneficencia social, le pusieron un montón de cosas, pero eso lo recauda el Estado, exactamente. Es el Estado municipal, nacional, provincial, por eso de todos lados. Se quedan con el 30% de lo que se apuesta. El 30%. En el ruleta esta que vimos era 1 de cada 36, que se quedaba 1 de cada 37 números se quedaban. Es mucho menos. Acá hay que poner una lotería, pero bueno, hay que ser parte del Estado para eso. Entonces, ojo con jugar a la lotería. No jueguen a la lotería porque ahí los matan más, se quedan con el 30%. Con cualquiera de esos que vengan de esos juegos que vienen de loterías, tiene un montón de impuestos. La mayor parte de esos tiene impuestos. O sea, la probabilidad de ganar, se calcula la probabilidad de ganar, de que salgas hecho y después le suman todos los impuestos. Entonces, las chances, el premio por ganar es mucho menor. Así que nada, elijan, si van a jugar, vayan al casino y ojo, cuando miren, hay unos casinos americanos, creo que se llaman, que tienen acá un doble cero. No sé si los vieron, hay un doble cero. ¿Qué hacen? Pagan 1 en 36, lo mismo que cualquiera, pero al poner el doble cero, se llevan, ahora la probabilidad de ganar es 1 en 38. Entonces, al ser 1 en 38, baja la chance de ganar, pero como que te pagan en lo mismo, vos tenés que pagar 38 fichas para estar seguro de ganar y ganás 36. El casino se queda con 2. Ojo con las loterías de doble cero, no entren ahí. No entren a ninguna lotería, no entren a ningún casino, no entren en nada, salvo que, no sé, quieran disfrutar de ese evento, pero sabiendo. Primero porque es readictivo, y segundo porque les va a ir mal, no hay manera de que les vaya bien. Moraleja, ojo con las adicciones al juego, sobre todo si lo van a hacer a largo plazo, donde las teorías de los grandes números van a ir en contra de ustedes. Bien, gente, hasta acá llegamos. Son las 16. Tienen tiempo de descansar un rato y preparan al TP. Entren a trabajar mejor, sí, totalmente. Trabajo y trabajen lo que les gusta, ahí tienen chance de hacer lo mejor que les puede pasar. Voy a cortar acá la grabación. A ver. No.